Bueno, a todos muchas gracias, en especial a César y a Alejandro por la convocatoria. Me siento una pichona en esta mesa, la verdad es un orgullo estar con estos colegas, como dice Joaquina, los que hemos leído tanto y con los que hemos trabajado y nos hemos hecho preguntas. Mi idea de la charla de hoy es hacer una reflexión de tipo metodológica, o sea, salir del área temática y empezar a pensar cómo hemos estudiado al pentecostalismo, ¿no? Bueno, la emergencia del campo de estudios, digamos, aparece, como decía César un poco, entre a mitad de la década del 80 y principios de los 90, marcando, digamos, a caballo del crecimiento de los grupos evangélicos y la visibilidad en el espacio público, luego de la recuperación democrática. Y la pregunta por el crecimiento y por la politicidad, digamos, la traducción política de este crecimiento de esta minoría religiosa, llevó a que la mayoría de los estudios sean de tipo cualitativo, muy localizados, ¿sí? Localizados sea en templos, o sea, estudios en iglesias pequeñas, en barrios, como en el caso de Pablo, o en comunidades étnicas, o bien a partir de participaciones políticas, de temáticas. Esto llevó a una falta de estudios de tipo comparativo que nos permitiera ver, digamos, distintos desplazamientos del fenómeno religioso. Un poco lo que decía recién César, ¿no? Entonces, localizados obviamente, no solamente en, digamos, en objetos concretos, en espacios concretos, también en personalidades políticas o pastores, o sea, jerarquías altas dentro del mundo evangélico, pentecostal en este caso, y también localizados temporalmente. Hay un déficit de estudios históricos, digamos, donde pensar esta novedad, este crecimiento, en una larga línea histórica. Hay obviamente estudios como los de Hilario, que aportaron muchísimo a historizar el fenómeno, los de Saraco o los de Bianchi también. Y algunos intentos nuestros de historizar el fenómeno también, en mi caso el de la juventud, ¿no? El fenómeno juvenil, para no pensarlo en esa novedad. También hay una carencia de estudios, como decía recién, comparativos. Un poco Marcos en su tesis hace una especie de comparación entre experiencias políticas en el territorio con pastores del conurbano con experiencias políticas más personalistas, como la de Cynthia Houghton, incluso a nivel temporal. Compara experiencias políticas en los 90, el trabajo de Hilario y el de Pablo, con la actualidad de las experiencias políticas. Pero son escasos los estudios comparativos también. Un poco mi pregunta por la cuestión generacional dentro del mundo pentecostal me llevó en principio a tratar de zafar de alguna manera de pensarlo como una novedad y historizarlo, y de esa manera yo hice un estudio de tipo histórico, traté de ver cómo se fue gestando esta idea de juventud pentecostal a lo largo de la historia, y también empecé muy situada en una iglesia pequeña del conurbano y empecé a trasladarme, digamos, con los jóvenes y con los líderes más allá de la frontera del templo. Esto me permitió hacer un estudio etnográfico pero multisituado. Entonces iba circulando con los jóvenes desde recitales, congresos, participación política. Así me fui encontrando con distintos circuitos y distintas intensidades, distintas rupturas, disputas, ¿sí?, dentro del mundo juvenil cristiano. Entonces me encontré con un mundo juvenil más allá de las fronteras denominacionales, más allá del templo, pero a la hora de sistematizar todo ese movimiento me encontré con una disyuntiva, o sea, me encontré con una gran masa, digamos, de información con mucha dificultad para sistematizar. Y es ahí donde empiezo a tratar de encontrar de alguna manera una innovación de tipo metodológica. Entonces acá un poco quería mostrarles un poco cuál fue mi camino, digamos, y para pensar nuevas formas de estudiar el pentecostalismo, más allá de los estudios muy localizados, que son muy interesantes, por supuesto, la profundidad, pero también ver en extensión qué podemos hacer con eso. Bueno, yo acá un poco cuento los distintos puntos de observación que tuve en mi trabajo de campo, que son el Departamento Nacional de Jóvenes de la Unión de las Asambleas de Dios, Iglesia Camino a la Vida de Loma Hermosa, que fue donde comencé mi itinerario de campo, luego el Centro Cristiano Nueva Vida, que es una mega iglesia aquí en Parque Patricios,
Luego, el Ministerio de Especialidades Juveniles, que es un ministerio dedicado a la capacitación de líderes de jóvenes para que trabajen con jóvenes dentro de las iglesias. Es un ministerio especializado en la capacitación. Luego, Valores para mi País, que es el espacio político de Cynthia Houghton, del que habló Marcos hace un ratito. Dos bandas de rock, que son Rescate y Kiosco, y una red que se llama Red Cristianos Extremos, que son comunidades punks que se agrupan en esta red, que están por fuera de las iglesias totalmente. Son comunidades de jóvenes punks evangélicos. Y después hice todo un relevamiento documental para trabajar a nivel histórico. Bueno, me fui de acá y acá. Bueno, una de las herramientas que encontré fue para sistematizar y para poder traducir, digamos, al mundo académico mi experiencia etnográfica en fotos. Fue el análisis de redes sociales, que es una forma de centrarme en las relaciones, o sea, como un poco lo que planteaba Joaquín, ¿no? La mayoría de los estudios de pentecostalismo se centran en el sujeto o en las estructuras. Bueno, la idea era centrarme en las relaciones, en las interacciones y en las actividades del mundo pentecostal, y desde ahí ver cómo se construían esas estructuras, tratando de encontrar posiciones dentro de estas estructuras, en este caso del mundo juvenil cristiano, mi estructura es esa, cómo se formaba esa estructura, posiciones y relaciones entre posiciones, ¿sí? Entonces, apelé al análisis de redes sociales, que es una forma de cuantificar relaciones y medirlas, ¿sí? Viene de la sociología matemática, de alguna manera, y solamente con el análisis de redes sociales no podemos hacer nada, porque nos pinta un esqueleto de relaciones, ¿sí? Luego a eso lo tenemos que encarnar, ese esqueleto, ponerle carne con la experiencia etnográfica nuestra, ¿sí? Con lo cualitativo. Entonces, mi idea fue mixturar metodológicamente lo quali con lo quanti, ¿sí? Entonces, el análisis de redes sociales, muy brevemente, les explico de qué se trata. La idea es medir, digamos, relaciones entre actores sociales. Mi tránsito por los distintos espacios del mundo juvenil cristiano me permitieron darme cuenta cómo eran esas relaciones entre líderes, jóvenes y distintas dinámicas, con las instituciones, con los templos, con las denominaciones y con los líderes. Entonces, ¿qué miden? Lazos entre objetos. O sea, en una red social tenemos actores y relaciones. Acá tenemos una red, por ejemplo. Tenemos actores y sus relaciones. Acá tenemos los distintos grupos donde yo trabajé, que a mayor relación, el propio sistema te permite formar grupalidades dentro de una red social. ¿Cómo yo lo trabajé a esto? O sea, todas las personas con las que contacté, que son 70 personas, digamos, durante toda mi estadía de campo, con las que tuve relación más directa, más cercana, hice una matriz que uno la puede hacer, digamos, simplemente binaria y simétrica, o sea, decir, Joaquín y Mariela se conocen, y eso es 1, y si no se conocen es 0, ¿sí? O sea, una matriz cuadrada. O si no, podemos medir relaciones. Joaquín y Mariela son amigos, por ejemplo. Mariela y César son conocidos. Y yo puedo, digamos, describir esa relación también, me permite este sistema. Estas matrices, que es algo muy complejo y largo de explicar, se procesan en distintos sistemas computacionales, que en mi caso yo utilicé este programa, que es un UCINET 6, y con NetRAW las dibujás a las redes. O sea, vos procesás estas matrices y luego haces los dibujos de las redes. Ok, todo esto para qué, ¿no? La innovadora. Pero bueno, a mí me ayudó para poder explicar lo que yo había, digamos, vivido. ¿Qué me permite el análisis de redes sociales? Hacer análisis a nivel estructural, y me puede decir cosas de una red, de un grupo, en este caso del mundo juvenil cristiano, midiendo con distintos indicadores, ¿no? Los mismos sistemas computacionales tienen incrustados algoritmos que me permiten medir la densidad de esa red. ¿Qué me dice la densidad? Me dice cuán homogénea de opiniones y creencias es un grupo en una red. O la centralización, o sea, a más centralizada hay un grupo jerárquico que domina esa red, ¿sí? Entonces yo puedo decir cosas de la red en el nivel estructural. También puedo decir cosas de la red a nivel grupalidades internas, a través de indicadores como facciones, que según las relaciones me va a decir dentro de la red qué grupos son más afines, y eso me va a permitir ver posiciones
y relaciones entre posiciones, ¿sí? Y luego me puedo centrar en los nodos, en las personas dentro de esa red y ver qué centrales, según sus relaciones, son en las distintas facciones y en la propia estructura. Entonces, acá por ejemplo tenemos el mundo juvenil cristiano en una red que es descriptiva. Yo aquí tengo, los nodos tienen distintas formas, como ustedes pueden ver, porque yo los califiqué según sus atributos. Les puse una atribución de creyente, líder de iglesia, líder comunitario, líder denominacional o líder autónomo. Las distintas formas me dicen los distintos atributos, quiénes son, qué tipo de personalidad es. Y luego los colores de esas relaciones me dicen qué tipo de vínculos son. Esta es una red de tipo descriptiva. Por ejemplo, el amarillo me da relaciones de cooperación, o el verde me da de amistad y la roja es parentesco. Como verán, en uno de los grupos la mayoría eran familiares, ¿sí? Luego me permite, digamos, a través de distintos algoritmos, calcular los núcleos y las periferias dentro de una red. Esto me permitió darme cuenta, o sea, descubrir, y por eso las innovaciones metodológicas nos llevan también a nuevas preguntas, que los liderazgos del mundo juvenil cristiano estaban por fuera de las iglesias. Eran generalmente líderes autónomos, productores musicales, productores editoriales, que lo que hacían era nutrir de distintos sentidos y distintas creencias, distintos estilos, el mundo juvenil cristiano. Por ejemplo, acá tenemos a Dante Gebel, a la Amanda Kiosko o a Lucas Leis, que es otro de los líderes centrales dentro del mundo juvenil cristiano. En este caso, por supuesto, pues son líderes a nivel también regional, porque sus bases en el caso de Dante Gebel y de Lucas Leis están en Estados Unidos y son argentinos que llegaron hacia allá. Entonces, eso me permite decir, bueno, estos son los líderes. De alguna manera nutren simbólicamente el mundo, la identidad juvenil cristiana a través de distintos productos culturales, ¿sí? Después pude no solamente identificar núcleos y periferias, sino ver a través de otras redes de tipo 2 cómo esos líderes iban circulando por los distintos eventos que generalmente eran los más convocados a disertar, etcétera, etcétera. Luego, acá vemos las distintas facciones dentro de los grupos, y ya para ir terminando, no solamente me permitió identificar posiciones, sino relaciones, según la cercanía o la lejanía del núcleo central. Si se acercaban o se alejaban de los líderes centrales, a nivel ideológico y también a nivel relacional, ¿sí? Entonces ahí, con toda mi parte etnográfica, permití identificar juventudes más alineadas con el centro y juventudes más marginales. Aquí tenemos jóvenes más, digamos, integrados, que son, por ejemplo, la iglesia pequeñita era una iglesia muy integrada a los circuitos juveniles cristianos. Acá tenemos el estilo. Después, también los jóvenes que militaban en el partido de Cynthia Houghton eran jóvenes de los núcleos del mundo juvenil cristiano. Y después tenemos jóvenes más periféricos, como en el caso de la iglesia cristiana, la iglesia Centro Cristiano Nueva Vida, que es la iglesia de Pren, que no participaban de los eventos juveniles y eran jóvenes más marginales dentro del mundo juvenil cristiano. Es lo mismo con las comunidades punks. Pero esto no es de la nada, sino que estaba medido qué relaciones tenían con los centros y entre sí para poder determinar estas posiciones. Y finalmente, aquí vemos las distintas centralidades de los distintos actores. O sea, dentro de los propios grupos también podemos ver distintas posiciones de los líderes, de los núcleos. No es lo mismo Dante Gebel que Liendo, por ejemplo. Distintos líderes dentro del propio núcleo. Bueno, básicamente la idea era mostrarle un poquito de esta innovación, o lo que quise hacer, y la idea, esto de plantear, cómo estudiamos, digamos, al pentecostalismo estos años. También, obviamente, faltan estudios de tipo cuantitativo. Y como para cerrar, plantear esta cuestión que veníamos hablando con Marcos, del amesetamiento, que no hablemos más del crecimiento del mundo evangélico, del mundo pentecostal por lo menos. Si traemos algunos datos, el dato censal de 1960 da 2.6%. Después hay un consenso en la literatura que hacia fines de los 90 los pentecostales, evangélicos, eran entre un 9 y un 10%. Bueno, la encuesta que hicimos en nuestra área en 2008 sigue dando un 9%. O sea, pensemos
ya a este grupo religioso, no tanto en crecimiento, sino ver cómo, digamos, cómo se vive este amesetamiento también, digamos, por ejemplo, en el caso si uno piensa a nivel generacional, los jóvenes evangélicos, pentecostales puntualmente, con los que yo trabajé, en su mayoría son hijos de creyentes, no hay jóvenes conversos. De hecho, en nuestra encuesta, el 65.7 dicen que son de familias cristianas, o sea, su madre es cristiana. Con lo cual, pensar en estas generaciones post-avivamiento, hijos de creyentes. Gracias. Okay.